El Aragón vaciado. Que no me quiero ir, por ello digo cantando que se puede vivir aquí, si lo vuelvemos fincando. Conocemos un poquito más de nuestro Aragón vaciado. Nos lleva hasta la provincia de Teruel. Concretamente, ¿hasta dónde? Nos lo va a contar la persona que le pone voz a este espacio. Sergio Larraga, muy buenas. Hola, muy buenos días. Bienvenido. ¿Dónde Gracias. nos vamos hoy? Pues efectivamente, como bien decías, nos vamos otra vez a la provincia de Teruel, más concretamente a la comarca de Andorra, Sierra de Arcos, y nos vamos a un pueblecico, a una localidad que se llama Gargallo, y que es un exponente paradigmático de lo que supone la despoblación en muchas localidades de Aragón y muy especialmente de Teruel. Gargallo es una pequeña localidad que no llega ni siquiera a los 100 habitantes, pero responde al patrón del Aragón vaciado, como luego veremos desde un punto de vista demográfico. Está a 941 metros de altitud, quiero decir que esto hay que tenerlo en cuenta por alguna cosa, y es una localidad con mucha historia. De hecho, aparece ya entre el siglo XII y XIII, ya sabemos que estaba documentada a unos 90 kilómetros al norte de la ciudad de Teruel, y como digo, con un impacto pues de la despoblación bastante potente, como vamos a poder ver. ¿Cuáles han sido, como siempre, ¿no? Contamos un poquito las causas. Vamos a ir a saber un poquito hace 100 años cómo estaba Gargallo. Pues estaba muchísimo mejor que ahora. Actualmente tiene 98 habitantes. Ronda los 100, ya está un poquito por debajo, 98. Es cierto, con lo cual, bueno, la primera característica del Aragón vaciado la cumple. Es una localidad pequeñita, como tantísimas de Teruel y del resto de Aragón. Sí que es verdad que no hay dispersión dentro de su término municipal, es decir, solo es un núcleo, el de Gargallo. No ocurre como en otros términos municipales, pues sobre todo del Pirineo, que hay muchísimos núcleos además. En este caso, no. La tercera característica del Aragón vaciado también la cumple, que es el envejecimiento. Es decir, muy poquita población, pero muy envejecida. Y pues tratamos los temas de envejecimiento que siempre hacemos. Si en Aragón el porcentaje de mayores de 65 años es muy alto y es de un 22%, más o menos, en Gargallo lo supera en casi 7 puntos. O sea, está muy envejecida. El aragonés medio tiene unos 45 años. El residente medio de Gargallo tiene casi 50. Es decir, está envejecido. Con lo cual cumple otra vez esa característica del Aragón vaciado. Pero tal vez en este caso el dato que más nos refleje la realidad demográfica de Gargallo sea la densidad de población. En Aragón es baja, pero son unos 27 habitantes por kilómetro cuadrado, más o menos. En Gargallo no es que sea baja, es muy baja. Apenas supera los 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Y esa yo creo que es la foto fija más clara de la despoblación de Gargallo. Y sin embargo su evolución demográfica nos dice que hace un siglo, como bien decías, la situación era diferente. Hace un siglo Gargallo superaba los 600 habitantes. 610 habitantes hace un siglo aproximadamente. Hoy 98, es decir, se ha dejado por el camino aproximadamente entre un 80 y un 85% de la población. Incluso a principios del siglo XX, Gargallo fue capaz de atraer población. Se nota un claro crecimiento seguramente vinculado a la minería, que es una de las actividades tradicionales que más se llevaba a cabo y hasta hace bien poco en Gargallo. Sin embargo, a partir de los años 40 empieza a bajar, entre los 50 y los 70 la caída es casi abismal y se llega a estos 98 habitantes y cierta estabilización ahora demográfica desde el año 2000 más o menos, que no sé si responde a que ya es tan poquita población que ya hasta bajar le cuesta, o simplemente pues que hay algunas actividades que se empiezan a tener efecto de cara a recuperar población. Pero esta es la evolución demográfica que también responde al patrón clarísimo del Aragón vaciado. Se deja un 85% de población en apenas 100 años. La verdad es que es una pena, ¿no? Bueno, cuentas un poquito cuáles pueden ser las causas. Sí, bueno, causas tradicionales quiero decir, el tema de la minería.
El tema de la minería a principios de siglo, bueno, pues aquí en esta zona es o ha sido siempre muy, muy minera. Y a principios de siglo sí que es verdad que tuvo, del siglo XX quiero decir, es verdad que tuvo una especie de boom la minería, sobre todo por los lignitos. Estábamos en una época de industrialización, requerían carbón, lignitos, etcétera, las industrias. Y en este sentido, como decía, el primer tercio del siglo XX incluso es capaz de crecer y de atraer población, sobre todo por esta actividad minera. Sin embargo, en los años 50, 70 esto empieza a decaer poco a poco hasta que finalmente, aunque sigue habiendo minerías, ahora ya incluso es un momento de retroceso y de reajuste. ¿De acuerdo? Si a esto le unimos también pues la caída tradicional de la agricultura y de la ganadería, también en esos años 60, 70, con ese éxodo rural que hubo a las ciudades, yo pienso que se explica bastante bien el tema de demografía y despoblación de Gargallo. Pero sobre todo eso, ser conscientes que pierde un 85%, solo quedan 98 habitantes y la población está envejecida. Es decir, es un tema que es complicado de salvar, pero que habrá que salvarlo en algún momento. Estructura económica ahora mismo, ¿no? Porque decías la minería. Bien, ¿y ahora qué se puede hacer? Bueno, teniendo en cuenta que es una pequeña localidad, 98 habitantes, entonces no podemos hablar de datos macroeconómicos porque no tendría sentido, pero tanto históricamente como ahora, dos han sido los sectores que más se han trabajado en esta zona, ¿no? Evidentemente el sector agrícola y ganadero, que todavía sigue teniendo su importancia. A nivel agrícola, bueno, una pequeña localidad como Gargallo, 98 habitantes, tiene 13 explotaciones agrícolas, de tamaño familiar. Son modelos familiares, pero bueno, sirven para retener población. En el ámbito de la ganadería destaca el ovino ahora, con unas 1.400 cabezas más o menos de ovino, pero claro, están muy limitados. El otro tema sería el tema de la minería y la industria ligada a la minería. De hecho, tiene incluso un polígono industrial. Un polígono industrial que está ahí, claro, pero está ahí el terreno, el suelo industrial está ahí para poder utilizar lo que es el de San Blas de las Viñas. Pero, bueno, pues económicamente sí, lo agrícola y ganadero está ahí como siempre, el tema de la minería y tal sigue estando, pero se necesita también un reajuste porque el propio sistema minero pues lleva la tendencia que lleva. Vamos a ver qué se puede visitar en Gargallo, porque yo creo que tiene bastantes posibilidades, ¿no? Sí, tiene muchas cositas y además tiene un par de curiosidades que luego veremos. ¿Ah, sí? Llama la atención la iglesia parroquial. Está datada en 1707, es de estilo barroco. Es muy bonita, por dentro y por fuera. La iglesia dedicada a Nuestra Señora de la Piedad. Y en Gargallo se observa, como en otras localidades de estas zonas de Teruel, podemos ver edificios que son muy tradicionales, pues casas del siglo XVIII, XIX o iglesias como esta del siglo XVIII, con otro tipo de construcciones mucho más nuevas, de principios del siglo XX, que eran la modernidad de aquel momento, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, lo que llaman el edificio de la Telefónica. Es un edificio de 4 plantas, pequeñito, pero bueno, pues cuyo objetivo era claro, en la calle Mayor, y que tenía, claro, y era una decoración pues neoclásica, de rodillos, de dientes de sierra, y es curioso verlo, es bonito también verlo, porque hay muchas construcciones ligadas al desarrollo industrial del principio del siglo XX que tiene también su valor. Tiene una ermita de San Blas, en los alrededores una torre con yacimientos arqueológicos, y una cosa que a mí me gusta mucho, que tiene varios molinos harineros. Tiene 3 concretamente. Uno, el más antiguo, está en ruinas, está a unos 2 kilómetros aproximadamente aguas arriba de Gargallo, y que está datado nada más y nada menos que en 1581. Lo que pasa es que ahora está en ruinas y tal. Y hay otros 2, uno que llaman de las abadías y otro de las calderas, que estos yo creo que son del siglo XIX los dos. ¿Sí? Y bueno, estos ya están un poquito en mejor estado y están más cerca también de la localidad. Pero sobre todo es importante el entorno. Hemos dicho que está ligado a la minería, a los yacimientos, y esto es un activo. Un activo porque tiene mucho interés geológico y sobre todo didáctico. Entonces, cuando tú vas a Gargallo, desde la propia carretera, desde el propio talud de la carretera, puedes ver perfectamente los estratos
de las diversas épocas, ¿no? de la propia Tierra, de materiales de arcilla, carbonatados del Cretácico, todo este tipo de cosas, que además le da un color y una imagen muy, muy especial a la zona de Gargallo. Y esto tiene un gran valor, un gran interés de carácter geológico. Lo mismo que las explotaciones de minas que ha habido y que hay, que son a cielo abierto, todavía se sigue utilizando, y que además de las arcillas y todos los materiales que pueden explotar, pues acompañan de algunos restos fósiles que son realmente interesantes, ¿no? Y de hecho Gargallo es conocido porque en esta zona tiene unos fósiles de árboles grandes, gigantes, que debe haber en su tiempo, que tiene un interés pues también muy importante. Entonces, bueno, todas las localidades tienen su interés, y en este caso pues con la actividad minera que hubo y el tema geológico y tal, pues también puede funcionar perfectamente Gargallo. Que siempre te hago esta pregunta, ¿no? Bueno, para poder pernoctar, para poder hacer al final un fin de semana un poco más amplio, Gargallo tiene todo esto, pero sí, en el entorno podemos Andorra, ¿no? Tenemos... Sí, exacto, podemos visitar la comarca, es muy maja para ver, tienes Andorra, Tiro de Piedra, otras localidades, puedes enlazar con la ruta del Bombo todas las veces que hemos hablado de otras comarcas y tal. Quiero decir que tiene su interés, y aunque es un pueblo pequeñico, tiene muchas cositas para ver, sobre todo desde un punto de vista geológico, minero y también de su propia historia. Sí que tiene dos curiosidades, y con esto acabo. Dos cosas curiosas de Gargallo. Primero, el propio nombre, porque es un nombre raro. Cuando tú vas a Gargallo, vas a ver varios gallos por el pueblo. Me refiero a en un escudo heráldico tiene un gallo. La iglesia hace unos 40 o 50 años situaron también una figurica de un gallo que fue restaurada hace bien poco además. Pero parece ser que el nombre de Gargallo, parece ser, porque tampoco está muy claro esto, parece que no tiene nada que ver con un gallo. ¿Qué me dices? Con un animal, no. Ahí hay dos teorías un poco raras. ¿Las explicamos? Sí, hay una que dice que a lo mejor seguramente sería un término, bueno, que viene del latín, gargaculus, garganta, está claro, ¿no? Parece que está claro, o podría estar claro. Dicen, bueno, en muchas ocasiones el nombre de una localidad tiene que ver con la época romana en la que alguien tenía determinado nombre o apellido, y ese nombre de esa familia romana o de ese señor romano pasa a denominar toda la localidad. Podría ser. Lo que pasa es que tampoco hay nada así documentado que se viera, ¿no? Pues me imagino yo una explotación romana de un señor romano que tuviera algún problema de garganta o alguna característica de la garganta y se le denominara así, de ahí pasará a la localidad. A lo mejor sí que tiene un poquito más de sentido la otra teoría que viene a identificar la raíz gar o gal, ya no tanto del latín como sino de lenguas prelatinas, con el significado de alto, dos altos. Y a lo mejor la garganta es lo que está entre los dos altos. Y de esa justaposición de raíces gal vendría Gargallo. No obstante, está genial el tema de los gallos, porque en Gargallo la verdad es que no suena a este tipo de animales, los gallos. Sí. Entonces, pues en algún escudo heráldico incluso tienes un gallico, y encima de la iglesia tienes ese gallo tan majo que está a color, y ya te digo que yo creo que fue puesto hace 40 y pocos años, y me suena que hace un año o dos fue restaurado por la propia gente que lo puso. ¿Esa es una de las curiosidades que querías traer? Sí, estas dos son las dos. Ajá. Y hay otra más muy curiosa. Bueno, a lo mejor no es muy importante, pero a mí me gustó. Una de las casas tiene una placa que dedica una casa a alguien, o que dice que en esa casa vivió alguien. Y esto es importante para tomar conciencia de lo difícil que era la vida antes y lo importante que eran algunas cosas que ahora, bueno, no se le da tanta importancia. Es la casa del practicante. La casa del practicante, o la antigua casa del practicante, tiene una placa en honor precisamente a este señor, al practicante, que además asistía a los partos, bueno, a todo lo que hiciera falta, pues porque un practicante en aquellos tiempos, a principios de siglo, pues se tocaba hacer de todo, ¿no? Pues existe una placa en honor a este señor, que creo que se llamaba, ahora no recuerdo, pero bueno, era el practicante a principios del siglo, sí. Y los hijos compraron esa casa, y así lo hace constar en la placa, y lo pone, ¿no? Es una placa
bueno, es un detalle que a lo mejor puede decir la gente, bueno, no tiene mayor importancia. Bueno, sí que la tiene, sí. Si sus hijos compraron la casa. Sí que la tiene. Yo pienso que además es un acto de agradecimiento del propio pueblo, lo debió de hacer bien ese señor para que a través de esa placa se le guarde esa memoria y sobre todo ese homenaje, ¿no?, a todos aquellos médicos de los pueblos o practicantes pues que en aquel momento eran el único recurso sanitario que había. Es lo que se llama dejar huella, ¿no? Efectivamente. Así es, y buen recuerdo. Bueno, pues esas dos cuestiones, la denominación de Gargallo y esos dos orígenes, o la placa al practicante. Esto es lo que hemos podido, ¿no?, conocer un poquito más de nuestro Aragón vaciado. No sé si nos dejamos algo más que queramos contar. No, simplemente insistir en ese dato. Una densidad de población de poco más de 3 habitantes por kilómetro cuadrado creo que habla a las claras de que no solo Teruel, muchas comarcas de Aragón necesitan políticas contra la despoblación que sean efectivas y que cada vez urgen más. Que sean reales, ¿no? Bueno, pues nos quedamos con esta realidad. Gracias por traernos, en este caso, Gargallo, hasta los estudios de Antena Aragón. Gracias. Gracias a vosotros. Bien, es nuestro Aragón vaciado y hemos ido hasta Gargallo. Esta es la evolución en los últimos 100 años. Estos son los puntos fuertes, ¿no?, para poder repoblar y las curiosidades que hemos conocido con la voz y de la mano de Sergio Larraga. Un día mi abuelo me dice que no estaba tan polida, ni ripio vieva que presinar, para ganarse bien la vida, que sí, que aquí me planto yo, pues entre ovejas y vacas, madera, sierra para un simons, no hay por qué brincar de casa. Cuando vota bella capitán, yo me siento en un forao, viendo a la chen correr y chilar, entre formigón armao, que no, que aquí me planto yo, pues los turistas que implegan en furnos, tiendas, pasios tals, los dixan buenas pecetas.